Cuando estás en el auto, la escuchás. Cuando estás en la casa, limpiando, cocinando, la escuchás. Cuando estás en la cancha, inclusive, te la pones en la oreja y la escuchás. Cuando estás al costado de la ruta, siguiendo las alternativas de una carrera ciclística, la escuchás. Ella es la radio. Y este domingo, 27 de agosto 2023, está cumpliendo años. Se está conmemorando una fecha muy importante para la radiodifusión argentina. Es el Día de la Radiodifusión Argentina, el Día de la Radio. Por lo cual vamos a conversar con un hombre de radio sanjuanina que tiene su trayectoria, es Rodolfo Fito Galván. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, Gusto bien. en saludarlo. Bien, ¿cómo le va? En otras partes de la entrevista le voy a decir profe, porque también ha sido profesor mío del Instituto Gaona de Periodismo Deportivo. Así que, porque usted tiene una trayectoria bastante nutrida en la radio, por eso lo hemos querido invitar a los estudios de Canal 13 para que nos hable de este apasionante medio de comunicación que, por más que ha llegado la televisión hace un montón de tiempo, no ha pasado de moda. Después llegaron los podcasts, las redes sociales, los diarios digitales antes, inclusive, ¿no? En los 2000, y no ha pasado de moda y nadie puede matar a la radio, porque la radio, para Fito Galván, es lo máximo, porque uno ha nacido en ella, se ha criado, se ha desarrollado, ha crecido y ha llegado a ser su medio de vida también. Ahora que uno está medianamente retirado, que está dedicado a la parte docente en la comunicación, le puedo decir que uno fue toda la vida un animal de radio, sigue siendo un animal de radio. Ese es el concepto. Los que nacimos en esta actividad, por más de haber estado en la prensa gráfica, en la televisiva, la radio es la madre nuestra, ¿no? Para los que hemos tenido la suerte de vivir esta época gloriosa que tuvo la radio y que sigue teniendo aún, pero que tuvo particularmente en la provincia de San Juan, a partir de la década del 60, porque anteriormente, desde el 20 que nació la radio en Argentina, que cumple hoy 103 años, fue un constante devenir contra reloj el crecimiento que tuvo en toda Argentina, pero en San Juan particularmente el gran desarrollo fue a partir de la década del 60, porque hubo siempre una diferencia y cuando había dos radios solamente o dos emisoras, las dos veredas se le llamaba, que las separaba una calle que era calle Mendoza. Claro. En la vereda este estaba Radio Los Andes, que era LB5, y en la vereda oeste estaba Radio Colón, que fue Radio Grafiña también, y que originariamente fue la emisora del vino, ¿no? La pionera ya por la Broadcaster. Por la década del 20, el 30, y con gente con mucha inquietud, con mucha visión de futuro, que fue la que llegó a desarrollar, y particularmente en mi radio, dado que yo nací, me crié en Radio Los Andes, en Radio Sarmiento, que nació un 11 de septiembre de 1962, la persona que más influencia... ¿Pero usted trabajó en radio cuando era Radio Los Andes? O sea, ¿usted empezó en Radio Los Andes? Estuve en Radio Los Andes, pero sin trabajar. Estuve participando, haciendo pequeñas participaciones, y a partir de Radio Sarmiento ya empecé con actividad continua. ¿Y cuál es su hora ahí? Y decía periodismo deportivo. Hice periodismo deportivo toda mi vida. Y decía que la persona que más difusión le dio a esa nueva etapa, porque fue cuando Sarmiento Los Andes inauguró edificio, que es el actual, que era gigantesco, un edificio que se hizo para 2, 3 emisoras de radio y un canal de televisión, que nunca se llegó a concretar, pero quedó como el edificio... iba a ser como un multimedio y al final... Era previsto para un multimedio y era muy similar al edificio que tenía en Buenos Aires Radio El Mundo. Esa fue la maqueta básica que se tomó para hacer el de Radio Los Andes,
y decía, la persona que más tuvo que ver en ese desarrollo de la radio estatal comercial, porque era del Estado y era comercial, Radio Los Andes, fue un bonaerense, un hombre de Bahía Blanca que llegó a San Juan allá por la década del 60 como interventor de Radio Los Andes LB5, de LB8 Radio Libertador Mendoza y de LB13 Radio Granaderos Puntanos de San Luis. Era el jefe de noticias hasta ese momento que lo designaron, jefe de noticias de Radio Mitre, y este bahiense se llamaba Miguel Vicente Valenti, que posteriormente al ciclo en San Juan de Radio, que fue el padre de Radio Sarmiento, nacida, decía, el 11 de septiembre de 1962, en función de la capacidad que tenía como conductor, Jorge Enrique Tornel lo llevó como director de Canal 8, posteriormente cuando la televisión también estuvo en su pleno apogeo aquí en la provincia. Y decía que desde ese aspecto, desde la radio estatal comercial, fue el que mayor difusión le dio a esta emisora y a la radio en general en la provincia de San Juan. Y por contrapartida, en la otra vereda, el doctor Grafiña, claro, que es otro pez fuerte en la radio San Juan. Con una diferencia, que era la empresa privada, era la radio privada. La primera radio privada de la Argentina. Claro. Sí. Era la radio del Vino originariamente, luego Radio Grafiña y posteriormente LB1 Radio Colón. Que es como se la conoce hoy en día, sí, famosa histórica de Radio Colón. Brillante porque fue realmente competitiva desde su nacimiento, literalmente, ¿no? Y por eso San Juan tiene la pasión que siente por este medio. Como pocos lugares del mundo existe el apasionamiento del sanjuanino, y se lo doy con un deporte incorporado, o con dos, el ciclismo y el hockey sobre patines. Una cosa de loco. Sí, que son marcas registradas de los sanjuaninos. Sin duda. Hablaba en la introducción y decía que al costado de una ruta que por ahí se puede ver mucha gente, ahora con el celular, pero antes era con la radiecito, siguiendo las alternativas que iba llevando la radiomoto o en estudios de la carrera, porque lo ves unos segundos pasar y después quieres seguir las alternativas. Sí, y con el agregado que tenían las carreras de ciclismo en esa época o desde los comienzos de la radio, que era el acceso al velódromo del Parque de Mayo, el desaparecido velódromo del Parque de Mayo. A eso le daba un toque especial a todas las competencias ciclísticas. Claro, es parte del folclore sanjuanino, esa postal, ¿no? Sin duda. Esa postal del sanjuanino con la radio en la oreja, en la cancha, para seguir las alternativas que el periodismo iba relatando y iba contando. Sin duda. ¿Y la radiomoto? ¿Qué me puede decir de la radiomoto? Es como esa también fue otra creación sanjuanina. No existía en ninguna parte y San Juan la llevó, tanto Sarmiento como Colón, o los Andes en los comienzos, la llevaron a la radiomoto por diferentes partes del planeta, porque incluso cuando salimos de la provincia, o sea, salimos del territorio provincial, fuimos a otros lugares en la nación, y cuando salimos de las fronteras nacionales para transmitir carreras de ciclismo como la Vuelta de Chile, la Vuelta de México, por citar algunas, también se llevó la radiomoto, una cosa asombrosa para esos lugares. ¿Qué les decían los no chilenos, podían los entender, mexicanos? no podían entender. Por ejemplo, en el 76 se crea la Vuelta de Chile, donde el gobierno de Pinochet hace una inversión importante de $500,000 para lavar la imagen que tenía Chile con la dictadura. Entonces lo invierte en una carrera ciclística donde vienen 15 de los mejores equipos del mundo de ciclismo, y obviamente estaba Argentina. Y Argentina era mayoritariamente sanjuanina. ¿Y cómo no iban a estar las radios de San Juan transmitiendo la Vuelta de Chile? Bueno, esto pasó recién a partir del
nació la Vuelta de Chile en el 76, a partir del 77 ya estaba Colón y Sarmiento transmitiendo desde Chile un mes casi la vuelta de ciclística algo de que este hoy país. sería impensado, una cobertura de tamaño Hoy sería más fácil. relativo. Hoy sería más fácil porque se podría hacer con Claro, un celular. con dos personas, pero Ni con dos, con una. con una persona. Pero recordemos cuántas personas para la A ver. cobertura, por ejemplo, en esta carrera ciclística de Chile. Bueno, era una competencia un poco despareja, porque en ningún momento la radio estatal comercial, que era Sarmiento, contaba con los medios que podía contar una emisora privada. Entonces, le doy el mejor ejemplo. 77, vamos a transmitir con 2 personas y un radiomóvil puesto por la organización de la carrera, póngale 3 con el chofer, con 3 personas por una radio y con 15 por la otra. 14 habían llevado y el más importante de los comentaristas no lo habían llevado porque iban a transmitir en exclusiva a los muchachos de Colón. A última hora se enteran que iba a la competencia para transmitir también. Incorporaron al que habían dejado aquí, al número 15. Viajamos juntos los 3, los 2 de Sarmiento con él, que era el querido Guillermo Pereira, el último incorporado. Bueno, y era impresionante. La gente no podía entender, porque para colmo las 2 transmisiones salían por 2 radios chilenas, muy, muy conocidas. Entonces la gente escuchaba y era la misma, literalmente la misma transmisión. Y no podía entender cómo la misma transmisión la hacían 2 personas por un lado y 15 por otro, con 2 radios móviles que habían llevado hasta una camioneta y la radiomoto. Entonces la gente no entendía nada, porque allá no había ni una sola emisora que transmitiera la carrera ciclística. Aún no hay esa debilidad o esa pasión que tenemos acá, por suerte. Bien, sí, como dije, es una postal, Sí. Un sello sanjuanino de la radio y más que nada de la radio del periodismo deportivo sanjuanino, que es su fuerte, Fito. Y hablemos, por ejemplo, del hockey. El hockey sobre el patín, a usted le ha tocado cubrir el hockey Sí. sobre el patín. Y bueno, ahí hay por ejemplo, una experiencia muy interesante. 89, si no me equivoco, fue San Juan sede, desde el 70 fue sede de los mundiales de hockey en numerosas ocasiones. Pero en el 89, en el 70 jugó Argentina, no pudo lograr el título, recién lo alcanzó por primera vez. En el 70 fue 78. campeón. 70 fue la inauguración del Aldo Cantoni, el estadio Sí. de básquet del Parque de Mayo con techo. Salió campeón España. Y en 78, que fue por primera vez campeón mundial Argentina, el capitán de la selección era Raúl Martinazo y ahí se despedía. Y Argentina fue campeón del mundo y trascendió como podía trascender cualquier otra de las transmisiones que, además de las radios de Buenos Aires que venían a cubrir esa convocatoria para todos lados. Pero en 89 hicimos la transmisión a través de radio y aquí viene lo increíble porque terció una nueva emisora que apareció estatal que fue LRA 23 Radio Nacional en la gestión de Ali Reinaldo Matar del Cota Matar. Bueno, me pidió la colaboración y armamos un equipo periodístico deportivo impresionante. Tenía más de 25 periodistas al servicio de la transmisión. Que se nutría de Radio Sarmiento y Radio Colón. No. O sea, Esto era Radio Nacional, claro, y el por eso. Servicio Oficial de Radiodifusión. Las 40 y tantas emisoras que tienen todo Sí. el país. Y llegamos a conocer, por ejemplo, a partir de esa transmisión, hecho insólito, vino a integrarse al equipo, lo traje yo al equipo de Radio Nacional para esa transmisión, a Luis Yunes, por ejemplo, de la cadena 3, fue la voz comercial, y llegó al sumum de recibir llamados de Misiones, de Corrientes, de lugares donde eran muy, muy conocidos, pero del deporte no tenían, de ese deporte no tenían idea. Entonces llamaban por teléfono a la radio, a la mesa central, para preguntar qué era el jockey sobre patines. No podían entender.
Bueno, el alcance que tuvo esa transmisión fue impresionante. Claro. La más grande de la que yo haya participado fue en una radio que no era ni privada ni comercial, pero sí era estatal, como nacional, fue el 89. Claro, al llegar a más de 40 emisoras, al llegar a todo el país. Pero además, la otra particularidad es que además Nacional, a través del servicio RAE, que era Radiodifusión Argentina al Exterior, transmitimos para Chile, para España, para Portugal y para Italia. Algo jamás realizado por ninguna Tamaña de las responsabilidad. de las otras dos, claro, de las otras dos radios. Una cosa dificilísima. Bueno, aquí se contaba con una infraestructura única y se la capitalizó. Fue la primera transmisión en la historia de Radio Nacional, la historia de Radio Nacional hecha con una competencia mundial, deportiva, por supuesto. Así que, por eso, para los que somos animales de radio, como le llamo yo, para la gente que tiene pasión por este medio, es único. Más allá de que la televisión lleva la ventaja de la imagen, yo creo que la radio tiene la ventaja comparativa de liberar la imaginación del oyente. Claro, eso es una marca registrada. Claro, porque cada uno tiene una idea, sí, cada uno tiene una idea de lo que está escuchando. Sí, y es muy importante la voz, seguro, la persona también, que emite eso, ¿no? Que sí, emite ese mensaje. Me imagino que su larga trayectoria, además de deportista sanjuanino, ha entrevistado deportistas nacionales e internacionales. ¿Alguna anécdota que tenga con algún deportista conocido? A ver, lo más increíble me ocurrió allá por el 2011, cuando participamos como delegada de Argentina en el Congreso Mundial de Periodismo Deportivo en Austria, en Innsbruck, y allí estaba el mundo con las máximas autoridades del deporte, y estaba, por ejemplo, el príncipe Alberto de Mónaco, que tiene una fundación de apoyo a los deportistas, de apoyo a los deportistas discapacitados o especiales, y estaban cada uno, había dos príncipes, un árabe y él, y los dos tenían un séquito de seguridad de 15 o 20 guardaespaldas, pero mezclados de lleno, metidos en el tema deportivo. Para uno que vivía nada más que en el deporte a nivel local, digamos San Juan, Argentina, Sudamérica, a nivel mundial estar en una convocatoria así, creo que es más que interesante y fue una de las mayores sorpresas. Mayores hitos de su carrera. Y de las mayores atracciones que esta actividad le puede brindar a uno. Bien, y día a día, hoy en día, en la actualidad, me imagino que escucha radio. Escucho radio, tengo una radio como hobby, que fue lo que me quedó cuando me retiré de la práctica activa, y además tengo el tema tenemos con el Círculo de Periodistas Deportivos, el Instituto Superior Néstor Antonio Gaona, que es la única escuela de periodismo de propiedad de Círculo que hay en la República Argentina. Y no sé si allende las fronteras haya otro instituto de este nivel. Formadora con título, sí, por innumerables supuesto, periodistas deportivos con que hoy en día están en oficial, escena en los medios. Sí, sí. Y bueno, esa es la mayor satisfacción. Y la otra como hobby la tengo, que es una radio musical de acompañante nada más para quien está realizando diferentes labores cotidianamente, radioaxon.com.ar. Esa es 24 horas de compañía para el que gusta de la radio. ¿Y ahí qué música se escucha? De todo toda tipo de música. Todos los géneros. Absolutamente. No tiene tiene un solo auspiciante en las 24 horas, para que usted tenga una idea de cuál es el criterio, ¿no? Pura música, compañía y lo que es la radio, un complemento ideal para todas las actividades de la vida. Bien. Ha podido ver, y para ir terminando y cerrando, ha podido ver que, bueno, en estos últimos años, el streaming ha ganado mucho terreno. Sí. Más que nada después de la pandemia, por la pandemia, la circunstancia benefició la época del streaming. ¿Es radio? ¿No es radio?
Yo creo que Pues, no está ni en la tele, A ver, yo solamente creo- se lo encuentra en YouTube. como consecuencia de la pandemia, ¿sí? El streaming fue uno de los generadores de periodistas de afición, en la mayoría de los casos o en muchos de los casos, deportistas que han dejado la actividad, que se volcaron a ser periodistas de streaming. Acá tenemos en nuestro país unos cuantos ejemplos, ¿no? Sí, sí. Y a nivel mundial El Kun otros Agüero tantos. es el Sí. ejemplo, digamos. Ese fue el pionero para nosotros, ¿no? Porque hay más, pero ninguno de ese nivel, de esa trascendencia, digamos. Pero no llega a ser radio. No, con todo respeto, y me parece muy bien que haya surgido, y esto es otro desafío más, ¿no? Otra prueba más para la radio, que en su momento también cuando apareció la televisión de manera masiva, se pensó que la radio desaparecía, ¿no? Y lo único que hizo fue consolidar. Una es imagen plena en el momento y la radio es imaginación total. Claro. La hace el conjunto de voces que cada emisora tiene, sea privada, sea estatal, sea mixta, sea universitaria, que hay muchísimas emisoras de radio y televisoras de distintas universidades, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Y es de escuchar, de seguir esta modalidad de podcast, que son mini programas de radio más específicos, de nicho, como le suelen decir. Yo soy un poco, en ese aspecto, soy un poco antiguo. Prefiero lo tradicional y el otro tema es que uno no tiene tiempo. Si pudiera disponer de todo el tiempo, estaría escuchando también para ver de qué se trata. ¿De qué se trata? No he podido ahí No, de crucear. Pero bueno, es una variante más, digamos, Sí, de la radio. es una opción nueva y todo lo que sean opciones, bienvenida. Porque en el fondo tienden a que mejore el producto que se brinda. Y volvemos al principio casi al principio de la charla. Una innovación acá en San Juan y el mundo fue la radiomoto. Ahora no lo es, pero bueno, lo fue en la década del 60 y 70. Sin duda, y esto aún hoy en el mundo sorprende cuando la gente conoce estas situaciones, no puede creer. ¿Cómo es posible? Bueno, y creo que lo que mayoritario aporte hizo a este tipo de inquietudes o de transmisiones o de desafíos fue la tecnología. Porque antes para hacer un móvil de radio había que transmitir con equipos de onda corta, con equipos de banda lateral única, con equipos de VHF, y era complicadísimo. Porque cable le doy un ejemplo. Y cosas pesadas. En 59 se transmitió la primera carrera ciclística de la historia en Argentina, la transmitió mi padre. 9 y 10 de enero de 1959. Doble Calingasta, o San Juan Calingasta, Calingasta San Juan, en 2 etapas, y se transmitía con algo que era inédito, con los equipos de radioaficionados que tenía el Radio Club San Juan. ¿Qué hacían? Estos tenían una virtud. Había que hacer todo el esfuerzo. Por ejemplo, se transmitía con puestos fijos, la largada frente a lo que hoy es Ausonia, que era el chalet de la familia Del Bono en aquel entonces, y Del Bono era el organizador de la Calingasta. Puestos fijos en la largada, en Sonda, en el Cerro Blanco, en el Tambolar, en Pachaco y posteriormente la llegada en el departamento Calingasta. Y cada uno de estos eran 3 equipos fijos y transmitía el que hacía la largada, después venía el de Sonda, que era el equipo 2, y el del Cerro Blanco, que era el equipo número 3. El 1 pasaba al 4, que era llegar al Tambolar antes de la carrera, instalar todo. Toda una logística. Fijo. Y el 2 pasaba a Pachaco. Me imagino que... Pero una cosa es pasar una caravana, ciclistas y acompañantes, en cualquier ruta normal, y otra es en un camino que tiene más de 900 curvas, Claro. como era el de Calingasta, y con precipicio. Si es que
Se jugaban la ropa. Pero además, totalmente. ¿cuál era el otro detalle? ¿Hasta dónde llegaba el nivel de apasionamiento? Y ahí los dos genios de esa inquietud, con mi padre, que fue el visionario de esas transmisiones, fueron los dos hermanos, Raúl y Emilio Marchesi, dos ingenieros del Radio Club San Juan, ya desaparecidos también, los tres. Y decía, ellos recibían la emisión de los equipos fijos en su domicilio, y de su domicilio, que estaba ubicado en La Prida y Ameguino, ahí vivían los dos, y de ahí lo mandaban por línea telefónica a la Radio Sarmiento, a la consola de Radio Sarmiento, y de ahí iba al aire. Pero lo cómico era que en esa época no había retorno en la transmisión. Entonces, después que se transmitía, se llamaba por teléfono, línea fija, para preguntar si había salido la transmisión, ¿eh? No había retorno. Claro, no. Y bueno, en la mayoría de las veces salía. Entonces era un sueño concretado. Claro. Y esa fue la pionera de todas las transmisiones radiales que han existido del ciclismo en la Argentina. Me imagino. Bueno, hemos pasado de la primera transmisión radial de una carrera ciclística, hemos pasado por el podcast, por el streaming, hemos pasado por hablar de la televisión y bueno, de las radios sanjuaninas, hemos abarcado un montón de la historia de la radio y del periodismo deportivo sanjuanino en la radio. Y estoy muy agradecido con la charla, ha sido, para mí siempre es un orgullo tenerlo acá, es una alegría poder conversar con usted, por todo lo que sabe y por esta pasión que tenemos ambos y que tienen muchos sanjuaninos, miles de sanjuaninos, que es la radio, que es inmortal y que es un arte hermoso. Es única. Y le cuento en el final la máxima. Cuando se inauguró Radio Sarmiento, don Miguel Valenti, que fue el director interventor, de las 3 radios de 3 provincias diferentes que vivía acá en San Juan, él impuso las 24 horas de transmisión, algo inédito, en 1962. No había ningún antecedente en el interior del país. Y Sarmiento fue la pionera. 24 horas sin parar y desde ahí hasta hoy. Hasta hoy en día. Bien. Gracias a ustedes, las felicitaciones por esta nueva casa y a seguir en la misma senda. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas Por gracias nada. por estar. Rodolfo Fito Galván, en el Día de la Radiodifusión Argentina hemos querido hablar de la radio, esa compañera que tienen miles de sanjuaninos y sanjuaninas.